Hola amigos de Perlas Cristianas, estamos aquí en una nueva entrega de Perlas Cristianas para hablarles del martirio. ¿Y por qué del martirio? Pues porque para el que les habla siempre me ha llamado la atención cómo ha habido personas a lo largo de la historia que han entregado su vida por defender su fe. Es algo que, bueno, pues que en estos tiempos que corren, pues a veces es muy difícil entender por qué había ese empecinamiento en demostrar y decir que uno era católico, que no abandonaba Roma y que su fe era en Cristo. Cuando hoy tenemos que, bueno, pues poco menos que tenemos que estar permanentemente siguiendo las noticias y quedándonos en algunas ocasiones un poco extrañados de cómo se suceden. ¿Y pero qué son los mártires? ¿Qué son los mártires dentro de la Iglesia Católica? Pues les contaremos. Los mártires dentro de la Iglesia Católica pues son aquellos que han entregado su fe, han entregado su vida por, porque su fe en Cristo les impedía hacer otra cosa. Y, y hoy, cuando lo pensamos y vemos todos los mártires que ahora están apareciendo en pantalla, que solamente son unos poquitos, el primero es San Esteban, que fue el primer mártir de la Iglesia. El primer mártir por simplemente seguir a Cristo, por estar, porque tampoco les había dado mucho tiempo a predicar. Maximiliano Kolbe, que murió en los campos de concentración. Santa Ana Line, que era una viuda de Londres, Inglaterra, 1601. Ya se pueden imaginar por qué murió. Dice, habiendo fallecido su marido, desterrado por ser católico, ofreció su casa para acoger sacerdotes y por esta razón, bajo el reinado de Isabel II, fue ahorcada en Tibur en el año 1601. Lo que sufrieron los católicos en Inglaterra con todo el movimiento que generó Enrique VIII, pues en alguna ocasión lo he relatado aquí en Perlas Cristianas. Y lo he relatado porque, bueno, pues por circunstancias casuales vi una serie que yo creo que no la han emitido en España. La vi en Irlanda y vi 2 capítulos. No pude seguir viéndolo porque la crueldad me parecía extrema. Y bueno, pues coincidía con este periodo de la historia y la crueldad era extrema porque a los que detenían a causa de su fe, por no renunciar a ser católicos, pues los detenían, los metían en prisión, los colgaban, los mataban colgados, los dejaban un poco atontados, les dejaban caer, los destripaban, les sacaban las vísceras y antes de que pudieran morir les cortaban la cabeza. Les pareció horroroso, ¿verdad? Pues así morían. Y eso era lo que describía la serie que vi. Y bueno, pues en Tibur, el sitio donde cita este texto, Tibur está prácticamente en el centro de Londres. Y por casualidad también, yo he circulado por esa zona muchas veces. Muchas veces porque es una zona que está encima de Hyde Park y va hacia la zona de máxima afluencia de hoteles y hoteles nada caros, sino los más baratos de Londres cerca del centro. Pero también es porque tiene una buena conexión con la zona de la universidad, en Tibur. Y bueno, pues en una ocasión paré en una placa y ponía ahí en recuerdo a todas las víctimas mártires católicas que fallecieron aquí, porque Tibur era el lugar donde los ejecutaban. ¿Y por qué los ejecutaban? Pues simplemente por defender su fe católica, defender y mantenerse con el Papa. Y evidentemente hubieran podido renegar como renegaron prácticamente todos los obispos ingleses. Solamente hubo un solo obispo que no renegó, que fue el obispo Fisher, que ya saben cómo acabó, ¿no? Pues terminó
terminó santo y mártir. Pero seguimos a lo largo del tiempo, ha habido mártires pues en México los cristeros, que los fusilaban, sacerdotes y católicos. Aquí en España la guerra civil fue una persecución total por mantenerse en su fe. En Polonia, desde el año 39 al 45, los nazis no dejaron católico vivo. Santa Inés, bueno, pues una romana. Pero, ¿y por qué, dirán ustedes, y por qué este pensamiento hacia los mártires? Pues porque el otro día hay un podcast que sigo, que es de Alejandro Bermúdez, que es bueno, pues un hombre que trabajó en la EWTN y trabajó en la agencia que tiene EWTN como periodista. Un hombre que es muy interesante, tanto sus entrevistas como sus pensamientos. Y es un hombre fiel a la doctrina católica, fiel a Roma, pero fiel también a la verdad. Y el otro día, pues en un podcast hablaba de una figura, de un mártir fornicador. Y me llamó la atención. Escucho muchos de sus podcasts, pero me llamó la atención fundamentalmente porque lo que nos relataba sobre este mártir es que era un sacerdote que había vivido, bueno, pues con varias mujeres y tanto es así que había tenido descendencia. Con lo cual, bueno, pues podía presumir poco de su castidad y su celibato. Pero cayó en manos de los protestantes, bueno, de los calvinistas. Era un hombre holandés. Y bueno, pues la corte de Orange no tenían a gala el perseguir a los católicos y que no pudieran continuar. De tal forma que detuvieron unos cuantos católicos, sacerdotes, y entre ellos detuvieron a este buen hombre. Bueno, pues este buen hombre acabó reafirmándose en su fe y acabaron ejecutándole porque no quería renunciar ni a su fe, ni a su catolicidad, ni al Papa. Pero hoy, curiosamente, pues Alejandro Bermúdez nos ha sacado en su podcast otro, otro, otro recuerdo de mártires, que yo creo que ustedes recordarán la película en que nos presentaban los mártires de la Campiña, en Francia, unas monjas carmelitas. Y yo creo que la he visto cuando era pequeño. Ser mártir. Estas mujeres acabaron todas decapitadas en, la, en la guillotina. Y claro, uno puede preguntarse, ¿por qué ese empeño por perseguir católicos y perseguir católicos y perseguir católicos? Porque tras estar un tiempo en Irlanda, pues aprendí que a los pobres irlandeses, los ingleses protestantes, los habían perseguido hasta la saciedad. De tal forma que se hicieron católicos y todo irlandés era católico porque defendían su tierra, pero también los ingleses atacaban su fe. Y hay miles de historias dentro de Irlanda cuando profundizas y hablas con unos y con otros, donde se presenta cómo los ingleses, con Orwell a la cabeza, eliminaban a todo aquel que fuera católico, le dejaban sin nada, le quitaban sus posesiones y si le dejaban vivo, mal que bien. De tal forma que lo que podemos conocer incluso es como familias enteras quedaban sin nada y aquel que se mantenía protestante le dejaba Orwell con todo. Pero evidentemente alguno, como es el ejemplo de una señora que montó un Carmelo para redimir a su hermano que se había hecho protestante para conservar sus posesiones. Y eso, en ese momento, era perder no solamente la fe y perder su catolicidad,
sino también perder la posibilidad de salvación. La salvación estaba en la Iglesia Católica, no con los protestantes, y entregaban su vida. Y eso era Orwell en 1600. La Revolución Francesa vino en 1700, finales de 1700. Corrían tiempos en los que prácticamente en Europa vivir en católico era muy difícil. Era vivir perseguido. Evidentemente, la política de los distintos reinados era defender o el protestantismo o la catolicidad. Y el protestantismo tenía algo que ganar porque se acabó quedando con todas las posesiones y bienes de clérigos y monasterios. Con lo cual algo ganaron. Pero hubo mucha gente católica que perdió su vida. Ahora ustedes piensen actualmente si nos tuviéramos que encontrar en un campo de concentración y nos dijeran simplemente que por renegar de nuestra fe podíamos cambiar nuestro futuro. ¿Ustedes creen que seríamos capaces de entender que valía más nuestra fe y mantenernos dentro de la catolicidad que en nuestra vida? Yo creo que si somos sinceros con lo que llevamos vivido tras el Vaticano II, con el relativismo y el modernismo que está impregnado dentro de la Iglesia Católica, pues yo creo que aquí todos acabaríamos transformándonos en lo que nos dijeran. Pero no por maldad, no porque no tengamos una fe sólida, sino porque nos han hecho ver que nuestra fe no es tan importante como la que en algún momento todos estos mártires creyeron. ¿Quién tiene esa responsabilidad? Desde luego, yo no les voy a resolver esa pregunta. Yo simplemente les quiero recalcar hoy que la Iglesia Católica, si se sostiene, es gracias a la sangre de los mártires. Aquí en Zaragoza, los primeros, Santa Engracia. Corrían tiempos en que los romanos no estaban muy dispuestos a que estos revolucionarios cristianos anduvieran por ahí con sus creencias. Porque al fin y al cabo, para ellos los cristianos eran ateos. No seguían las prácticas de sus dioses paganos, pero para ellos dioses. ¿Cuál será nuestro futuro? ¿Cuál será nuestro futuro como creyentes si en un momento determinado tenemos que defender nuestra fe? ¿Seremos capaces? Hoy, gracias a Dios, tenemos ejemplos bien claros dentro del mundo. Todos aquellos cristianos perseguidos en lugares donde los islamistas atacan y atacan nuestra fe, la fe cristiana, la fe de los católicos. Nigeria es un ejemplo. El Chad es otro ejemplo. El sur de la India es otro ejemplo. Donde en Pakistán, por declararse cristiano o católico, pierdes todos los privilegios y derechos. Privilegios como ciudadano, no privilegios económicos ni de dinero, no, como ciudadano. Hoy, como ayer, mantenerse en la fe no es gratis. Nuestros hijos probablemente no aprenden de nosotros esa fe recia como nosotros la pudimos aprender de nuestros mayores. Pero no cabe duda que debemos repetir una y mil veces que la fe en la Iglesia Católica se sostiene gracias a la sangre de los mártires. Hasta aquí este pequeño comentario para recordarnos que la Iglesia Católica tiene más historia de lo que nosotros mismos estamos viendo cada día. Y que todo lo que vemos actualmente en la Iglesia Católica tiene una trascendencia. No lo olvidemos. Y los que tienen la responsabilidad de llevar adelante este rebaño, el pueblo de Dios que dice el Vaticano II, pues tienen que empezar a entender que algún día todos daremos cuenta de nuestros actos.
Y quiero aquí recordar lo que pues San Alfonso María de Ligori pues decía y lo recordaba a un profesor italiano en un podcast el otro día, que hay más gente que se puede llegar a condenar y llegar al infierno por la misericordia de Dios que por su juicio. Y se explica rápido. Porque si confiamos en que Dios es misericordioso y no cambiamos el pie y no nos convertimos, pues acabaremos de pleno con la justicia de Dios. Porque Dios es justo y no se puede negar a sí mismo, sobre todo cuando nosotros le negamos a Él. Así que hasta la siguiente y ya saben, aquí en Perlas Cristianas